gracias. Vamos a orar, hermanos, para ir de inmediato a la palabra del Señor. Querido Padre, ha llegado el momento más importante de la reunión de culto. Ese momento cuando nosotros callamos y estamos totalmente atentos para oír tu voz hablándonos a través de tu palabra. Ya hemos cantado, hemos orado, hemos hecho nosotros todas aquellas cosas que queríamos hacer para mostrarte nuestro amor. Pero ahora necesitamos que tú hables con nosotros, Señor, y nos dé algo bueno, porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros vinimos para buscar esa bendición aquí hoy. Y la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Estaba un poquito contento porque pensé que el reloj en la pared estaba bien. Es probable que él no se ha dado cuenta que la hora cambió, ¿verdad? Entonces me dijeron, no, va a ser realmente el mediodía. Muy bien. Yo sé que hay adventistas que entienden que al mediodía deben irse. Está bien, no hay problema. Una cosa buena que tiene la iglesia adventista es que hace el culto con la puerta abierta. No la cerramos. Pero no nos queda mucho hasta el mediodía, es como para una picadera. Pero si a usted le va bien con una picadera, puede irse. Si necesitamos un poquito más, vamos a necesitar algunos minutos más, pero yo creo que esta es una iglesia que trabaja muy bien con el reloj, por lo que veo, ¿verdad? Así que vamos a ir adelante. Hermanos, esta semana hemos estado, bueno, debo decir, saludos a los muchachos que están allá arriba. Están allá arriba y están con nosotros conectados por el canal de YouTube La Voz del Centinela, creo que se llama, y Radio Centinela, es un canal de YouTube que estamos ahí, las dos iglesias conectadas, y probablemente hay más personas también que están con nosotros, y para ellos también bendiciones del Señor. Esta semana estamos tratando de entender quién es Dios y a partir de ese punto entender qué somos nosotros, qué espera Dios de nosotros. Y el pastor Eliasí ha puesto el fundamento bíblico para la reflexión de este día. Salmo 24, 1. De Jehová es la tierra, es la plenitud de la tierra, es todo el mundo y la gente que está en él también es de Jehová. Esa es la prueba bíblica contundente de que Dios es el dueño, el propietario de todo. Probablemente la primera verdad que una persona debe aceptar, aunque no le guste, aunque le incomode un poco, aunque nunca antes la había aceptado, pero es una verdad contundente, bíblicamente contundente. Dios es dueño de todo. Nosotros somos dueños de nada. ¿Pueden aceptar eso, hermanos? Dios es dueño. Nosotros somos dueños. Si usted puede aceptar eso, usted está listo para comenzar a relacionarse con Dios. Pero hasta que usted piense que es dueño de algo, no va a funcionar. Porque la Biblia dice que el dueño es Dios. Por lo tanto, Dios actúa como lo que Él es, el dueño. Y el dueño pone límites. El dueño asigna funciones. El dueño exige, pide, dice. Y todo lo que hace el dueño está bien con su propiedad, porque es de él. No debería haber problemas. Así que cuando usted llegue a la casa hoy, después del culto, esa casa que usted pensaba que es suya, hable con ella y dígale: casa, no soy tu dueño. Cuando entre a su casa, los muebles, diga: muebles, no soy tu dueño. Y al carro que usted anda, que pensaba que es suyo, dígale: el carro, tengo para decirte que no soy tu dueño. Y a la ropa, dígale: no soy tu dueño.
Y cuando se esté comiendo la comida hoy, dígale: comida, no soy tu dueño. Y a la esposa dígale también: mi amor, no soy tu dueño. Y la hermana también dígale al esposo: aunque todos estos años te he estado tratando como la dueña, he aprendido hoy que no soy tu dueño. En realidad, hermano, nada es nuestro. Es más, no somos dueños ni de nosotros mismos, ni de nosotros. Pablo dijo: miserable de mí, fíjense que yo hago lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces lo que quiero hacer, no lo hago. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces yo no controlo el cuerpo. Hay una fuerza más grande que yo que me hace hacer cosas que incluso yo no quiero. Y entonces mismo explicó: esa es la fuerza del pecado. El pecado es más grande que nosotros, más fuerte que nosotros. Y entonces dijo: bueno, gracias a Dios por Jesucristo que nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Pero usted no le puede decir a su cuerpo, para de envejecer. Sería bueno eso, hermana, ¿verdad? Pero no, ahí por más crema que se ponga, por más cirugía que nos hagamos, no hay forma de detener el envejecimiento, porque el cuerpo no es nuestro. Usted no le puede decir a su cuerpo: no te puedes enfermar, mucho cuidado con morirte. La Biblia dice: el que está vivo, lo único que sabe es que un día va a morir. La tierra, hay familias que se matan por un pedazo de tierra, se dividen, pero la tierra no es nuestra, es de Dios. Muchos de los problemas que los seres humanos enfrentamos en las familias, en los negocios, en las amistades, se debe a ese mal hábito de nosotros de comportarnos como si fuéramos dueños de las cosas, de las personas. En muchos matrimonios que no les va bien porque el esposo pensó que cuando se casó le dieron un certificado de propiedad. Y entonces también hay damas que creen que son dueñas, entonces se complica la cosa. La gente a veces se casa y luego se complica. Pero el Salmo 24 es un buen salmo porque nos ubica, nos pone en nuestro lugar. El dueño es Dios. Quiero que sepan que basado en este texto y en muchos otros, es que la Iglesia Adventista del Séptimo Día cree y predica el mensaje de la mayordomía cristiana. La mayordomía es un mensaje que precisamente nos ayuda a entender cuál es nuestra posición delante de Dios. Y cuando la iglesia estudió ese tema en la Biblia y encontró que Dios era el dueño, entonces la iglesia tuvo que preguntarse: entonces, ¿qué somos nosotros si Dios es el dueño? Y llegó al entendimiento que la posición de nosotros es, a lo sumo, ser administradores de los recursos de Dios. Pues la mayordomía es el intento serio de una persona por vivir reconociendo que es un administrador o administradora de los recursos de Dios. Esa es una lección que debemos enseñarle a nuestros hijos. Ojalá que desde pequeño enseñarle: no eres dueño de las cosas, el dueño es Dios. Tiene estas cosas por la bondad de Dios, debe usarlas de una manera que le agrade a Dios. Peligroso cuando nuestros hijos crecen creyendo que tienen derecho a todo y que son dueños de todo y que luego entonces tienen dificultades para vivir, para relacionarse y para enfrentar momentos de crisis cuando pierden cosas que pensaron que nunca debían perder. Job fue un hombre que vivió de los dos lados de la raya, lo tuvo todo, lo perdió todo. Por eso Job dijo, en un momento de reflexión en su vida, él dijo: la verdad es que, pensándolo bien, cuando yo vine a este mundo, vine como desnudo, yo no traje nada. No traje nada cuando vine a este mundo. Y cuando se miró dijo: y al paso que voy tampoco me voy a llevar nada cuando me muera. Entonces, desnudo salí del vientre, desnudo volveré allá. Entonces Job dijo: y entonces el montón de cosas que yo tuve, que no eran mías, Jehová dio, Jehová quitó. Quiere decir entonces que la vida no consiste en tratar de tener cosas y acumular cosas, porque el que da y el que quita es Dios. Parece, dijo Job, que la vida consiste en vivir para la gloria de Dios. Jehová dio, Jehová quitó,
Bendito sea el nombre del Señor. En nuestra iglesia, hermanos, si hay una doctrina que ayuda mucho a entender eso de que Dios es el dueño, es la doctrina bíblica de los diezmos y las ofrendas. Es muy importante que la iglesia entienda por qué se habla, se predica eso y se nos dice a nosotros como cristianos que debemos devolver la 10ª parte de todos nuestros ingresos o entradas al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? ¿De dónde sacan eso? ¿Por qué la iglesia usa el diezmo como lo usa? Es algo que tenemos que explicar. La gente debe saber eso y actuar en consecuencia. Nuestros muchachos que están allá arriba deben saber eso, deben preguntarse y contestarse eso. Muchos de ellos dentro de poco van a ser profesionistas, van a ir allá afuera, van a tener trabajos, van a tener su primer ingreso. Y si no saben bien por qué nuestra iglesia cree en eso, probablemente van a batallar espiritualmente, van a ser víctimas de la presión que allá afuera no creen eso y ve eso como algo tonto o como un intento de las iglesias por aprovecharse de las personas. ¿Está la iglesia aprovechándose de nosotros cuando nos dice que traigamos el diezmo? Deberíamos averiguar eso, porque de hecho suceden cosas. Lamentablemente hay personas que se han enganchado a religiosos, que son realmente empresarios, que andan lucrando con cosas religiosas. Y usted debe saber en quién ha creído, por qué hace lo que hace. Déjenme compartir con ustedes, hermanos, déjenme hacerlo. Será un gozo, un placer para mí. Algunos textos de la Biblia que explican hoy por qué la iglesia adventista del séptimo día cree y predica eso. Fíjense, como todas las doctrinas de esta iglesia, la doctrina bíblica del diezmo está sólidamente fundada en la palabra del Señor. Y quiero decirle que eso de traer fondos, ofrendas, presentes al Señor cuando uno viene a una reunión de adoración, eso no nació con la iglesia. Bíblicamente hablando, traer ofrendas, devolver diezmo, no es un tema que surgió con la iglesia. Miles de años antes que existiera la iglesia, ya se practicaba, ya existía la práctica de traer ofrendas delante de Dios con propósitos religiosos. De hecho, las primeras personas que aparecen en la Biblia trayendo una ofrenda al Señor está en Génesis capítulo 4, verso 1 al 5. ¿Se acuerdan de quiénes eran? Caín y Abel. ¿Hijos de quiénes? Adán y Eva. Los primeros seres humanos sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Desde que existen seres humanos, también existe la idea de que cuando el ser humano viene a la presencia de Dios, debe traer algo que demuestre su respeto, su reverencia, su amor y su gratitud. Y desde que existen seres humanos, han identificado que la ofrenda es un vehículo adecuado para decirle a Dios: tú eres el dueño de todo, tú eres el rey y nosotros somos tus súbditos. Y aquí te traemos los presentes de nuestro amor, de nuestra gratitud. Así que en la Biblia, ofrendar, diezmar, no tiene que ver primariamente con que usted sea miembro de una iglesia. Tiene que ver con que usted cree que Dios existe y que Él es el Rey del universo. Y como usted piensa eso y se considera un súbdito de ese Rey, usted no tiene ninguna dificultad en venir delante de ese Rey y decirle: te amo y te traje este presente de mi amor y de mi gratitud por ti. Porque tú me has dado la vida, porque tú como mi Rey me proteges, porque yo estoy bajo tu amparo y quiero decirte gracias. Eso es normal.
Cualquier persona que vaya a ver a un rey o a un presidente normalmente muestra su aprecio de alguna forma. Es un tema de adoración, no es un tema de religión. Es un tema bíblico, no eclesiástico primariamente. Todo indica en la Biblia que esa práctica de dar ofrenda, que comenzó con Adán y con Eva y los hijos de ellos, siguió activa durante el tiempo de los patriarcas. ¿Por qué digo esto? Porque la primera persona que encontramos devolviendo diezmos a Dios en la Biblia fue Abraham, el gran patriarca Abraham. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 14, versos 17 al 20. ¿Se acuerdan cuando Abraham fue a liberar a su sobrino Lot, que los agarraron ahí secuestrados y se lo llevaron de Sodoma y de Gomorra? Él preparó un ejército con sus criados y fue y venció a esos reyes. En aquel tiempo los ejércitos no eran profesionales, no tenían un salario las personas que iban a la guerra. Le pagaban si ganaban, con lo que pudieran despojarle al ejército que quedaba vencido. Así que cuando Abraham venció a aquel ejército, consiguieron un montón de cosas de valor y la trajeron. Cuando Abraham vino con la victoria, recuerden que lo recibió el rey de Sodoma y también otro señor que era rey de una ciudad de estado que se llamaba Salem, el señor Melquisedec. Y entonces lo recibieron con una fiesta y todo. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: gracias de verdad por rescatar a toda mi gente, dame a la gente nada más, quédate tú con todo lo que te conseguiste allá. Y Abraham le dijo: no, yo no quiero absolutamente nada de eso. Porque Abraham había hecho un pacto con Dios de que no iba a tomar nada de eso, porque Abraham no quería que alguien dijera que él se había hecho rico porque alguien lo ayudó. Abraham quería que todo lo que él tenía solamente se lo tenía que agradecer al Señor. Y no tomó nada, pero fíjense lo que pasó. Abraham todo lo que trajo, dijo: esto es para pagarle a los hombres que fueron conmigo. Pero antes de pagarle a los hombres, la Biblia dice que tomó el diezmo de todo eso, lo tomó y lo entregó ¿a quién? Al otro rey, a Melquisedec. ¿Por qué no se lo dio al rey de Sodoma el diezmo? ¿Por qué se lo dio al rey de Salem? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Melquisedec no solo era rey, era también sacerdote del Dios Altísimo. Y eso no está en la Biblia para que le pasemos por encima ya. La Biblia ahí está diciendo que desde la primera persona que aparece en la palabra de Dios devolviendo el diezmo, queda claro que también las personas tenían mucho cuidado a quién entregaban el diezmo. Era claro para Abraham que el diezmo era un fondo sagrado, que no se le daba a cualquiera, que habían personas autorizadas para eso. Cuando él vio a Melquisedec, él tenía claro que era una persona a quien se le podía entregar ese fondo sagrado de Dios. Y así lo hizo. Me queda claro que Abraham no solo creía en eso de diezmar, me queda claro que se lo enseñó a su hijo Isaac, y que Isaac se lo enseñó a sus hijos, Jacob, Esaú, porque la segunda persona que aparece hablando de diezmo en la Biblia, ¿quién fue? Un nieto de Abraham, Jacob, hijo de Isaac. ¿Dónde está eso en la Biblia? Génesis 28. Del 18 hasta el 22 usted encuentra el relato. Bueno, ¿se acuerdan que este salió huyendo de la casa porque engañó al hermano? Iba huyendo. Obviamente, si usted anda huyendo, no tiene ni familia, no tiene ni empleo, no tiene ni dinero. Allá en el monte, en el desierto, una noche durmiendo con una piedra de almohada, el Jacob tuvo un sueño. En el sueño que vio, una escalera. ¿Y qué estaba pasando en la escalera? Ángeles subían y bajaban. Él dijo: wow. Cuando él despertó, él dijo: esto tiene que ser la puerta del cielo. Por eso le puso al lugar el nombre de Betel, porque él dijo: por ahí es que entran y salen. Esta es la puerta. Y el Señor le habló esa noche y le dijo a Jacob: yo tengo planes contigo. Tú no tienes que andar haciendo esas trampas que le hiciste a tu hermano. Yo te voy a bendecir. Yo voy a ir contigo. Te voy a ayudar. Vas a prosperar. Yo te voy a traer de regreso aquí. Tú vas a hacer un altar aquí. Y todo, Dios se lo dijo en la visión. Cuando Jacob despertó, dijo: esto es Betel, esto es casa de Dios, aquí vive Dios. Y es la puerta del cielo además. Entonces Jacob, Génesis 28, 20, 21, 22, en ese momento, después de la visión, pasó de ser un engañador a ser un hermano fiel.
Porque él le dijo al Señor, yo hago un pacto contigo en este momento. Si tú dices, todo eso que tú me dijiste en la visión, si tú vas conmigo, si tú me ayudas como me dijiste, si tú me haces todo eso, Señor, quiero que sepas que mi forma en que voy a responderte, que a partir de ahora tú también serás mi Dios. Y yo, si vuelvo aquí, te voy a hacer un altar a ti aquí. Y te prometo que de todo lo que tú me des, ¿qué dijo Jacob? El diezmo apartaré para ti. Un pacto. De hecho, el pacto de Jacob a mí me interesa mucho, me gusta mucho mirarlo, porque cuando Jacob hizo el pacto de devolver el diezmo, no tenía nada que diezmar, no tenía ni empleo, no tenía trabajo, no tenía futuro, él no sabía. Fue un pacto por la fe. Jacob hizo un pacto de diezmar, no porque tenía que diezmar, sino porque él creía que Dios lo iba a bendecir. Y cuando me bendiga, quiero que sepa que yo voy a ser fiel contigo. Es importante decirle a nuestros queridos jóvenes que están ahí en el salón de arriba, jóvenes, este es el mejor momento para ustedes hacer un pacto de ser fieles a Dios, devolviendo el diezmo. Ahora que todavía no han tenido un trabajo, no han ganado su primer cheque, hagan pacto con Dios. Fíjense, es muy fácil ahora ser fiel, porque si ustedes hacen un pacto y dicen, Señor, yo de todo lo que tú me des, el diezmo voy a apartar para ti. Tú lo puedes hacer ahora, aunque no tenga nada. ¿Por qué? Porque oye cómo es el pacto, de todo lo que tú me des. Si tú no ganas nada en el mes, no tienes que diezmar nada. Así que sería fiel. Dando cero sería fiel. Este es el mejor. A veces en la iglesia pensamos que los muchachos no hay que hablarles de mayordomía porque no tienen empleo, porque no ganan. Es algo que no encuentro en la Biblia. El tema del diezmo en la Biblia no está basado en personas que tienen empleos, ni siquiera basado en personas que tienen entrada financiera. El tema del diezmo en la Biblia está basado en personas que reciben bendiciones del Señor. Si usted recibió alguna bendición, de esa bendición usted puede participar en la obra de Dios. Muchos de esos jóvenes no tienen dinero, pero tienen talentos, tienen tiempo, pueden trabajar en la obra de Dios y hacer una diferencia. Bueno, hermanos, después de Abraham, después de Jacob, de todos esos patriarcas que estaban diezmando, encontramos en la Biblia entonces el momento cuando el tema de los diezmos se convirtió en una ley en el pueblo de Israel. ¿Dónde está eso? Levítico 27, 30, 32, 34, todo eso ahí te lo puedes leer. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Pueblo de Israel ya, ¿verdad? Jacob tuvo sus hijos, fueron los jefes de la tribu, estuvieron en Egipto 400 años esclavos, Dios los sacó de ahí, los pasó por el Mar Rojo, los llevó al monte Sinaí y lo primero que hizo fue darle leyes a ese pueblo. Entre las leyes que Dios le dio a Israel en el Sinaí, entre esas leyes está la ley de los diezmos. ¿Qué dice la ley de los diezmos? Levítico 27, 30 y 32. Escuche cómo dice. Póngale atención al lenguaje de la Biblia en este pasaje. Dice la palabra de Dios: el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, ¿es de quién? Es de Jehová. ¿De quién es el diezmo, hermano? De Jehová. No de la iglesia, de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Todo diezmo de vaca, de oveja, todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo de eso será ¿qué? Consagrado ¿a quién? A Jehová. Hermanos, esa es la ley del diezmo. A partir de ese momento se convierte en un estatuto para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Y si usted lee el verso 34, Dios dice, y va a ser un estatuto perpetuo. Mientras yo tenga un pueblo sobre la tierra, esa porción la he separado para un uso específico. ¿Por qué Dios hace eso? Siempre recuerde Salmo 24.1. Porque Él es el dueño. Porque Él puede decir, de eso, esta parte no me la toquen, porque todo es mío. Algunos piensan que la parte de Dios es el diezmo. No, la parte de Dios no es el diezmo. La parte de Dios es el 100%.
El diezmo es una porción que Él separó ya para algo específico. El diezmo ni se toca, porque ya eso no es parte del 100%. Cuando eso cae en tu mano, no es tuyo ya. Porque del 100% que es de Él, Él dijo, hay una parte que ya la separé, no puede ir a tu presupuesto, no puede ir a tus planes de gastos, porque no es tuyo, es de Jehová, es mío, dice el Señor. Me gustaría también decir, que quede claro entonces, que la iglesia no le pide el diezmo a nadie. La iglesia no pide diezmo. Usted no le da diezmo a la iglesia. Tenga eso claro. Algunos hasta cuando se enojan con la iglesia dicen, pues no le voy a dar el diezmo. Pero ¿de quién está hablando? Porque usted no le da diezmo a la iglesia. Aún cuando usted lo entrega aquí, ese diezmo usted no se lo está entregando a la iglesia. Porque el diezmo no es de la iglesia. El diezmo es de Jehová. La iglesia no tiene autoridad para decirme a mí, mire hermano Roberto, de todo lo que usted consiga tiene que entregarme el 10%. ¿Por qué una iglesia me va a decir eso a mí? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? ¿Basado en qué? ¿Por qué? Y la iglesia no hace eso. Esa es la razón por la que la iglesia adventista no es una prueba de discipulado, un requisito que una persona dé diezmo u ofrenda para ser miembro. En la iglesia adventista no se expulsa a nadie de la iglesia por no dar diezmo, eso no se hace. Ni tampoco se pone en censura o disciplina a un hermano porque no dé diezmo y ofrenda, eso está prohibido. Un hermano no tiene ni una hermana que tener ningún problema de participar porque no dé diezmo y ofrenda. La única cosa que la iglesia adventista tiene como reglamento es que si una persona no es fiel en esa doctrina de la Biblia, no debe ser dirigente de la iglesia. Porque obviamente, ¿verdad? Los dirigentes se supone que son personas que deben modelar las creencias de la iglesia. Entonces la iglesia se reserva el derecho de tener personas que la dirijan, que representen adecuadamente lo que ella predica. Pero no es un requisito para ser adventista que ustedes digan, porque la iglesia no pide diezmo. El que pide el diezmo es Jehová, porque eso es de Él. Si usted tiene problema con el diezmo, no tiene problema con la iglesia. Su problema es con Dios. Es un problema espiritual, no eclesiástico. ¿Sabe qué, hermano? A la iglesia no le va a pasar absolutamente nada si nosotros diezmamos o dejamos de diezmar. La iglesia va a triunfar con los diezmos de nosotros o sin esos diezmos, porque el triunfo de la iglesia está asegurado en Cristo Jesús. El que se va a arruinar es el que deje de dar diezmo. ¿Por qué? Porque tiene un problema espiritual con Dios. Elena White dice, al lado del nombre de la persona que es infiel en ese tema de los diezmos, los libros del cielo, al lado de su nombre lo que se anota es, robó a Dios. ¿Ok? A Dios, no a la iglesia. No a la iglesia. O sea, ese tema de que yo no doy mi diezmo porque los pastores, pero es que es un mal entendimiento. Se trata de personas que no entienden qué es lo que dice la Biblia con relación a ese tema. O que si me enojo, o que si no me dieron el cargo que yo quiero, no, entonces no doy nada. Es una confusión total del tema que no resiste un análisis con la palabra de Dios. El diezmo es de Jehová. Él fue. ¿Y saben por qué Él lo hizo? Porque Él tiene derecho sobre nosotros. En el libro que se llama Consejo sobre Mayordomía Cristiana, miren lo que Elena White dice en la página 70. Dios tiene derecho sobre nosotros y sobre todo lo que nosotros poseemos. Su derecho tiene supremacía sobre todos los demás. Y como reconocimiento de ese derecho, Él nos pide que le devolvamos una porción fija de lo que Él nos da. Entonces, ¿qué es el diezmo? El diezmo es una ley que Dios estableció para que quede claro que Él es el dueño del mundo y del universo. Las personas que devuelven el diezmo son personas que creen que Dios es el dueño de todo. Cuando una persona tiene problema para devolver el diezmo,
Su problema es que piensa que eso no es correcto. No. ¿Cómo que Dios es dueño? ¿Cómo que le voy a dar mi dinero? Mi dinero es mío. Yo decido lo que hago. El diezmo es una ley basada en el derecho que tiene Dios de dar órdenes, de poner límites. Cuando usted contradice eso, no es un problema de finanzas, es un problema de que usted está diciendo, no, aquí hay que hablar, aquí hay que poner claro quién realmente es el dueño. ¿Cómo que el diezmo? No. En otras palabras, usted está diciendo, no acepto la idea de que Dios sea el dueño de todas las cosas. Pero hermano, ahí está. Dios no está preguntándonos si nos parece. Él es dueño y Él se comporta como dueño. Si alguien desafía esa posición de Dios, entonces tendría que estar preparado para autosostenerse, para vivir por sí mismo. Y sabemos que eso es imposible. Lo que nos conviene es reconocer el derecho de Dios, su propiedad. Y aquí hay un medio para hacerlo. Dios proveyó el sistema del diezmo para que nunca se nos olvide quién es el dueño. Para que nunca se nos olvide alrededor de quién gira todo esto. Porque cuando usted pierde ese enfoque, comienza a comportarse de manera equivocada, a usar lo que tiene de manera equivocada, a gastar lo que tiene de manera equivocada. Y por esas vías se meten falsos ídolos a su vida, dioses falsos, creencias falsas, actitudes negativas. Y todo comienza por faltarle el respeto a Dios, por discutirle a Dios que Él es el dueño. El tema del diezmo no tiene nada que ver con enriquecer a Dios. Dios es el dueño del 100%. Si Dios estuviera hablando de hacerse rico, no fuera el diezmo que pidiera. Él diría, no, denme todo lo mío. Todo lo mío. Pero el diezmo es una provisión que Dios ha hecho para que no perdamos el rumbo, para que no nos desenfoquemos, para que siempre lo tengamos a Él como el centro de nuestra vida. Ahora, debe quedar claro una cosa. Dios no solo fue el que estableció la ley del diezmo. El que tenga problema con eso tiene que hablar con Dios. Pero Dios no solo fue el que estableció la ley del diezmo. Dios también fue el que dijo cómo se tiene que usar el diezmo. Porque, y a mí me encanta, si un hermano tiene preguntas, debe hacerla en el debido espíritu, a la persona adecuada y todo eso, pero la debe hacer. Algunos se preguntan, ¿por qué en el caso de la iglesia adventista, todo el diezmo que llega aquí a la iglesia Nueva Villahermosa, todo el diezmo lo tomamos y lo enviamos a la asociación central? Entonces los hermanos dicen, wow, pero ese dinero debería quedarse aquí, tenemos necesidades para la construcción aquí, para remodelar, para otras cosas. ¿Por qué la iglesia hace eso así? De nuevo, hermano, porque la iglesia no es dueña del diezmo. La asociación no es dueña del diezmo, ni esta iglesia es dueña del diezmo. El dueño es Dios. Y el que pone la mano al diezmo debe hacerlo siguiendo las instrucciones que Dios ha dado para usar ese fondo. Porque es un fondo sagrado. Por eso dijo consagrado, apartado. No se toca para nada más que no sea eso para lo cual Dios lo apartó. Entonces, ¿dónde en la Biblia Dios dice cómo se debe usar el diezmo? Libro de Números, capítulo 18, verso 20, verso 21. ¿Qué dicen esos textos? Jehová le dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Yo, dice Jehová, he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí en estos textos? Recuerden, Israel era una nación compuesta por tribus primariamente. Era una nación nómada de tribus. ¿Cuántas tribus habían en Israel? 12. Y cuando salió de Egipto, salió con la promesa de que Dios le iba a regalar una tierra para que pudieran hacer un país. De hecho, Dios le regaló esa tierra, la tierra de Canaán, se la regaló Dios. Entonces, cuando estaban por llegar a la tierra, Dios habló con los líderes, Moisés, sacerdote Eleazar, Aarón y todo eso.
más adelante Josué, y les dijo: cuando lleguen a la tierra que yo les voy a dar, quiero que la tierra la repartan entre las tribus. Todas las tribus deben tener tierra. De acuerdo al tamaño de la tribu, así me le dan de tierra. Entonces el Señor dijo una cosa, dijo: pero hay una tribu de todas que no quiero que me le den tierra. ¿Cuál era la tribu que Dios no quería que le dieran tierra? La de Leví. ¿Por qué? Porque por una razón que está en la Biblia histórica que pasó con esa tribu, un momento de crisis espiritual, esa tribu se levantó y defendió el honor del Señor. Y a Dios le gustó mucho eso, y desde entonces Él escogió la tribu de Leví. La escogió Él para que ellos se encargaran de ministrar o de servir en el santuario. ¿Qué era el santuario? El lugar donde se desenvolvía la vida espiritual de Israel. Todo ahí, el proceso, ¿no? El centro de adoración de Israel era. Entonces Dios dijo a esa tribu: ustedes los levitas, su trabajo va a ser atenderme la vida espiritual de mi pueblo. Los sacrificios, los días de expiación, todo lo que tenga que ver con que mi pueblo tenga perdón, tenga mediación, entienda lo que yo estoy haciendo por ellos, ustedes se me encargan de eso. Y habían distintas familias de levitas. Una familia tenían el sacerdocio, los que venían de Aarón, y otros. Entonces Dios le dio ese trabajo. Entonces Dios le dijo a Moisés: no me le dé tierra a los levitas, porque Dios sabía que el que tiene tierra tiene que atenderla, tiene que sembrarla, tiene que limpiarla, tiene que cosechar, tiene que cercarla, tiene que cuidarla, y eso consume tiempo. Entonces Dios dijo: no quiero que los levitas estén en eso, porque quiero que se me concentren en el trabajo espiritual que están haciendo para mí. Entonces, obviamente la pregunta iba a ser: Señor, pero si no le damos tierra, ¿se van a quedar sin herencia? En tiempo de Israel, el de no tener tierra era ser pobre para siempre, era una sociedad agrícola. Entonces Dios le dijo: no se preocupen, no le den herencia a los levitas, yo voy a hacer la herencia de ellos. Fíjense bien qué es lo que está pasando aquí. En otras palabras, Dios estaba diciendo: de los levitas no se preocupen de que ellos van a vivir, yo me ocupo de mantener a los levitas. Ah, bueno, Señor, pues está bien, si tú eres el dueño, tú lo haces así, está bien, ok. ¿Cuándo llegó el momento? Entonces, Señor, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es que tú vas a mantener a los levitas? Bueno, ahí es donde entra este texto que Dios dice: ok, esto es lo que yo he decidido. Yo he dado a los hijos de Leví, los levitas, todos los diezmos en Israel. O sea, todos los diezmos que los israelitas me traen a mí, porque ¿de quién es el diezmo? De Jehová. Yo, Jehová, lo tomo los diezmos que son míos y se los he dado a los levitas. ¿Por qué a los levitas? Porque ese es el pago que le estoy dando por el trabajo que ellos me están haciendo en el santuario, que fue un trabajo que yo les puse. Entonces, hermano, a partir de ese momento, el dueño del diezmo, que es Dios, también ha indicado cómo se tiene que usar el diezmo. Y según esta instrucción, ¿cuál es el uso que Dios ha autorizado que se debe dar a los fondos de diezmos? Claramente deben ser dedicados al sostenimiento del ministerio que atiende los asuntos espirituales del pueblo de Dios en su momento y hoy día de la iglesia de Dios. Eso es una instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque es el dueño. No hay una junta aquí en Villahermosa Nueva que se pueda reunir y decir: ¿saben qué? A partir de ahora ya no vamos a mandar los diezmos a la asociación. Si un día ustedes oyen a alguien proponiendo eso aquí, deben saber que el enemigo se está metiendo por esa persona y quiere dañar la iglesia espiritualmente. Porque eso no sería hacerle un daño a la asociación, sería poner la iglesia en rebelión contra Dios. No es la asociación que dijo: las iglesias me tienen que mandar los diezmos. De hecho, si la asociación, miren, si la asociación quisiera decir: ay, hombre, esa iglesita, vamos a dejarle a que sea la mitad de los diezmos, la asociación no tiene autoridad para hacer eso. No puede. De hecho, en la iglesia adventista, la única junta que toma decisiones con relación a esos fondos es la junta de la asociación general, o sea, la junta mundial. Y hay comisiones que se encargan de estar constantemente mirando qué uso se está dando al fondo de diezmo.
porque la iglesia no tiene libertad para hacer lo que quiera con eso. Dios ha dicho, ese dinero yo lo he dado a los hijos de Leví, a mis ministros, para que me hagan mi trabajo espiritual. Entonces, ¿por qué en el caso adventista las congregaciones mandan el dinero a la asociación? Porque en el caso de nosotros, las congregaciones no emplean al pastor, no le pagan al pastor. Ese trabajo las iglesias adventistas lo hacen a través de una entidad jurídica que hemos hecho, que se llama la Asociación de Iglesias Adventistas Central. En el caso nuestro, las congregaciones se dedican a echar adelante con el ministerio, a predicar, a buscar a la gente, a visitar enfermos, a ayudar a los necesitados, a llevar a Cristo. Y mientras las congregaciones hacen eso, las congregaciones se organizan en asociaciones para tener un grupo de personas que se dediquen a hacer las labores administrativas de la iglesia, cumplir las leyes con el gobierno, emplear gente, si hay problemas con esos empleados, despedirlos, pagarle adecuadamente, asegurarse que los fondos estén bien, que puedan resistir una auditoría, que nadie se los robe, ese tipo de cosas. La iglesia tiene gente que le paga para que lo haga, mientras las congregaciones se dedican a predicar, que ese es el trabajo de la iglesia. Esa es la razón entonces por lo que los diezmos van a la asociación, porque allá es donde se usan para pagarle a los pastores y a la gente que está a tiempo completo en el trabajo espiritual. O sea, cuando usted ve que el diezmo se va 100% allá, dele gracias a Dios, diga que bien me siento, porque se está haciendo de acuerdo a la instrucción que el Señor ha dado. Esa es la razón por la que en la iglesia adventista no se usa el dinero del diezmo para construir templos, ni campamentos, ni escuelas. No tenemos autorización para eso. Esa es la razón por la que el diezmo no se usa para ayudar pobres o ayudar a una persona en necesidad. Ese dinero no se usa para eso, porque no tenemos dónde apoyarnos para eso. El dueño de ese fondo lo dedicó por completo al sostenimiento del ministerio evangélico. Es un asunto de respeto a Dios. Es un asunto de no discutirle a Dios su soberanía. Es un asunto de callar. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Cómo me meto yo? O sea, no tiene sentido ni siquiera abrir mi boca y decir, debería hacerse de esta forma. Es que no soy Dios, no soy dueño. El dueño ya dijo cómo es. Debería ser mi gozo entonces simplemente alinearme con el plan de Dios. Entonces diré dos cosas más y luego, hermano, por bondad de ustedes terminaré. Número uno. Algunos han dicho que el diezmo es una ley que caducó cuando Cristo murió en la cruz. Que eso no es para nosotros ahora, que eso era en tiempo de Israel y de los levitas. ¿A qué se refieren cierta gente cuando dicen leyes que caducaron cuando Cristo murió? Bueno, en un sentido ellos se basan en el hecho de que cuando Cristo murió, tal y como lo indica la Biblia en los evangelios, ¿se acuerdan qué pasó a la hora que Cristo murió? Con el velo del templo y el corderito que el sacerdote iba a matar, ¿qué pasó? Eso eran símbolos de que acababa de morir el Cordero de Dios y ya no era necesario que muriera un corderito, ya no era necesario tener el velo cerrado, porque cuando el Cordero murió se abrió para la humanidad el acceso directo al trono de la gracia. Entonces, en ese momento todas las leyes basadas en ceremonias que tenían los israelitas ya perdieron su vigencia. ¿Leyes qué, hermanos? Ceremoniales, es decir, ceremonias. Eran ceremonias que se hacían para indicar con ellas que un día Cristo iba a morir. Pero cuando ya Cristo vino y murió, no había que seguir haciendo ese anuncio. No había que seguir haciendo esa ceremonia. Pues, ¿qué creen, hermano? El diezmo no es una ley ceremonial. Por lo tanto, el diezmo no caducó cuando Cristo murió. El diezmo no es una ley que Dios estableció para anunciar con eso que un día Cristo iba a morir. Cuando yo devuelvo el diezmo,
no estoy diciendo con eso que un día Cristo iba a morir. Estoy diciendo que Dios es el dueño. El diezmo es una ley basada en el derecho de propiedad de Dios. Entonces, miren, para que ustedes tengan algo autoritativo, Consejo sobre Mayordomía Cristiana de Elena de White, página 67, dice: la ley de los diezmos no caducaría con los ritos y ofrendas de sacrificio que simbolizan a Cristo. No caducaría. Y ella termina diciendo: mientras Dios tenga un pueblo en el mundo, sus derechos sobre él serán los mismos. ¿Cuándo se va a acabar el tema del diezmo? Oh, cuando ya Dios no tenga un pueblo aquí en la tierra. Cuando no haya alguien sobre quien Dios mande. El día que Dios no sea dueño, pues ahí no hay que diezmar, porque Él fue el que se inventó eso. Tal vez usted cree que un día vendrá otro dueño y pondrá otra ley, pero mientras haya un mundo que Dios sea el dueño, la ley del diezmo está vigente, porque es una ley para que se sepa que Él es el propietario de todo. Es muy importante entender. Entonces algunos dicen: pero ya en el Nuevo Testamento no habla del diezmo. Sí habla del diezmo. Lo que no hace el Nuevo Testamento es volver a desarrollar la doctrina del diezmo, porque está desarrollada absolutamente en el Antiguo Testamento. Es igual que el sábado. El Nuevo Testamento no desarrolla otra vez la doctrina del sábado. Simplemente la reconoce, la ratifica, porque toda la palabra es inspirada. Ahora, Jesús habló del diezmo, San Mateo 23, cuando dijo que algunos, como decía, el diezman, lamenta y el comino, pero se olvidan de qué, de la justicia y del amor, la misericordia. Y luego entonces dijo: esto era necesario hacerlo. ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? El diezmar, la menta y el enero. O sea, eso estaba bien, pero había que hacerlo sin dejar de hacerlo. Entonces, ¿Cristo eliminó el sistema de diezmo? No, lo ratificó. Digo, es necesario hacerlo. Está correcto. No está mal diezmar. Pero lo peligroso es que el diezmar sustituye al amor, a la justicia, a la relación con Dios. El apóstol Pablo en Hebreos 7:5 le habló a los hermanos y les dijo: hermanos, ¿ustedes recuerdan cuando los levitas tomaban el diezmo de los israelitas allá en la antigüedad? Sí. Bueno, ese plan, quien lo autorizó fue el Señor. O sea, Pablo dijo: ese plan es correcto. Los levitas no estaban robándole a la gente ni engañando a nadie cuando recibían diezmo. Quien se inventó eso fue Dios. Es un plan de Dios, es lo que está diciendo Pablo en Hebreos 7:5. Pero mi texto final para ustedes es este: Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 13 y 14. Como Pablo creía que ese era un plan de Dios, el que la gente trajera los diezmos a él y se lo entregara a los levitas, mire lo que él le aconsejó a la iglesia en Corinto. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. ¿De qué estaba hablando Pablo aquí? Del sistema antiguo, ¿no? Los sacerdotes trabajaban en el altar, de las ofrendas que traían al altar, una parte Dios le dijo: es para ustedes. Comían del altar, comían del templo. ¿Por qué? Porque al templo era que se traían las ofrendas y ellos eran mantenidos de esas ofrendas, aunque los mismos levitas daban el diezmo de lo que recibían, porque el levita también tiene que reconocer que Dios es el dueño. Pero ahora mire lo que dice Pablo en el 14: así también. ¿Qué significa así también? O sea, como Dios hizo ese plan allá, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Sencillo, hermano. Está diciendo: el sistema que Dios inventó para sostener su obra en la antigüedad está vigente aún. Debe ser aplicado hoy día. ¿Y cuál es ese sistema?
que todos los seres humanos que reconocen a Dios como el dueño de todo, le devolvemos la 10ª parte de todo lo que Él nos da. Y ese fondo Él lo ha dedicado a sostener la obra. Entonces mire qué maravilla. Cuando usted devuelve el diezmo, usted entra en una relación correcta con Dios. Usted se ubica, le dice a Dios, tú eres el dueño, yo no. Ok, pero qué maravilla que todavía usted cumpliendo eso, usted ahora sabe que además eso que usted hace sirve para que la obra de Dios siga adelante en todo el mundo. Es decir, no se le ocurra dar diezmo de que para que la iglesia avance. No, señor. La iglesia avanza en el nombre de Jesús. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. No somos nosotros, hermanos, con ofrenda y con diezmo, que edificamos la iglesia. Es Cristo quien la edifica. Cada iglesia que se abre aquí en Tabasco, es Cristo que la levanta con el Espíritu Santo. Cada persona que se bautiza, no es porque yo doy diezmo, porque doy ofrenda, es porque el Espíritu Santo la trae. Pero hermanos, qué maravilla, Dios es tan lindo, tan bueno, que cuando yo me comporto con humildad, lo reconozco como dueño y le devuelvo la parte que le corresponde, todavía Él usa eso, hermano, para hacer cosas lindas en su obra. Y de esa manera Él me da la oportunidad de convertirme en un colaborador en su obra. Si no existiera iglesia, como quiera deberíamos devolver el diezmo, porque es un tema de soberanía de Dios. Si no existiera el evangelio, como quiera habría que dar el diezmo, porque no damos el diezmo primariamente para que se predique el evangelio, damos el diezmo para estar en paz con Dios, correctos con Dios, y Él entonces hace lo que quiere con lo que es de Él y con su obra. La obra es de Dios. ¿Saben, hermano? Elena White dice, los pobres son de Dios, el evangelio es de Dios y el dinero es de Dios. Si Él quisiera, lo pudiera hacer llover del cielo. Y yo le pregunto, ¿ustedes creen eso, hermano? ¿Usted cree que Dios puede hacer llover dinero del cielo? ¿Usted lo ha visto eso alguna vez? ¿Pero lo cree? Bueno, por lo menos sabemos que una vez hizo llover comida por 40 años, ¿se acuerdan? De maná. Sí, comida es como dinero, ¿no? O sea, ¿sabe lo que está diciendo Elena White? Si Dios quisiera, en lugar de pasar platillo aquí para que nosotros demos diezmo y ofrenda, Dios pudiera decirle a la tesorera o tesorero de la iglesia, miren, no me pidan ofrenda ni nada de eso. Ahí los jueves, vayan ahí al cuartito ese donde están ahí los niños, ahí yo voy a mandar el dinero que necesitan. Ahí va a caer, ustedes van a ver, ustedes lo encuentran ahí en una cubeta. Vayan los jueves. Dios pudiera hacer eso. De hecho, yo he pensado que si fuera Dios hiciera eso, en vez de estar pidiéndole a ustedes. Pero Dios no hace eso, no lo hace llover del cielo. ¿Qué hace Él? No, dice no. Yo quiero usar a mis hijos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan de salvar gente, no de tener una organización. Dios quiere salvarnos, por eso Él nos incluyó. No es que Él nos necesita, no es que si yo doy el diezmo o no lo doy, algo le va a pasar. No, no. Es que Él me da chance para que yo esté en esto, porque Él quiere que eso también contribuya a mi crecimiento espiritual, a sentirme útil. Pero no nos confundamos, no es que eso nos da un poder. No pasa nada, hermanos. Lo importante es saber que estas cosas tienen un fundamento espiritual, bíblico. No eclesiástico, no es una lucha. El diezmo no es para ver quién es el más consagrado, quién es el que más da. No tiene nada que ver con eso. Es más, no hay que ser ni adventista para devolver los diezmos. Conozco gente que no son adventistas que devuelven el diezmo, porque alguien les explicó. Y son gente honesta que saben que eso no se le pone la mano a la gente. Eso es lo que enseña Dios a través de Malaquías. Cuando Malaquías dice, traer, ¿qué? Bueno, Malaquías no dice traer los diezmos. Malaquías dice traer todos los diezmos. Ese todo no lo deja afuera, porque ese todo significa que Dios se ha dado cuenta que hay gente que trae diezmo, pero no es el diezmo. Es una cosa que ellos le ponen diezmo ahí, pero el diezmo es la 10ª parte. Dios quiere que seamos honestos, porque con el diezmo Dios está probando la honestidad de sus hijos. Dios no va a vivir con personas deshonestas. Dios no va a entregarle la riqueza del cielo a personas que con riqueza de aquí, que son pasajeras, le quedan mal a Dios. Como Dios sabe todo lo que tiene para sus hijos, está probándolos ahora, dándole oportunidad de administrar recursos pequeños aquí, pasajeros, para darle los eternos, los grandes. ¿Usted se imagina que vayamos a quedarle mal a Dios con la riqueza de este mundo y perderla de aquel? Es una prueba.
probando la honestidad. Por eso Malaquías dice, traed los diezmos. Fíjense, ¿a quién le toca traerlo? A cada uno. Usted nunca va a encontrar en la iglesia allá afuera que se paró un hermano a preguntarle, ¿usted viene al culto? Sí, ¿trajo los diezmos? No, pues devuélvase, no puede entrar. Déjeme ver los diezmos. ¿Trajo los diezmos? No, cada quien lo trae. Y el que no lo quiera traer, no lo trae. Es un asunto de cada uno con Dios. Usted toma un sobre, pone ahí diezmo, usted le dice diezmo, la iglesia no se mete en preguntarle, ¿usted está seguro que eso es el diezmo? Cuidado si falta algo. Dios confía que dos cosas, que usted lo va a traer y que usted lo va a traer todo. Porque Dios no puede ser burlado. A la iglesia ni se pone, pero usted no va a engañar nunca a la iglesia, porque la iglesia no se pone a averiguar eso. Es con Dios el asunto. O sea, no tiene sentido ponerse a decir una cosa que no es, porque es con Dios. Es con Dios. Bueno, hay un teléfono ahí diciéndome que hay que callarse ahora. Y entonces, hermanos queridos, yo quiero concluir diciendo que estoy contento y fascinado con este tema bíblico de la doctrina de los diezmos. Ver la claridad, ver el sostén bíblico de esto me anima mucho, me alegra como pastor, me hace feliz de poder explicar esto a la iglesia, de no tener ningún tipo de temor, porque es muy claro el plan que Dios tiene a través de este asunto. Es un sistema justo, sencillo, todo el mundo puede participar, pobres, ricos, niños, jóvenes, adultos, todo el mundo puede diezmar. ¿Por qué? ¿De qué que usted diezma? De lo que Dios le da. Fíjese, Dios no puso un impuesto, Dios no puso una multa, Dios no dijo, todo el mundo me trae 500 pesos. No. Dios dijo, de lo que yo te doy, la 10ª parte. Así que si Dios no te da, no tiene que traer y eres fiel. Y si Dios te dio 10 pesos, ahí hay diezmo, 1 peso. Y si Dios te dio 1 peso, ahí hay diezmo, 10 centavos. Es aprendiendo fidelidad, honestidad con Dios. De hecho, yo le pregunto, hermano, ¿una persona pudiera dar, digamos, 15% de diezmo? Que alguien quiera, digamos, 11, 12 o 20% de diezmo. Basado en la instrucción bíblica, deberíamos decir que no. Usted no puede dar 15% del diezmo, porque ya eso no es diezmo. ¿El diezmo cuánto es? 10%. Si usted puede dar 15 de diezmo, también puede dar 9 de diezmo. El diezmo no es lo que yo digo que es diezmo. El diezmo es la 10ª parte de lo que Dios me da. Devuelvo el diezmo y todo lo demás ya es ofrenda. Ahora, en la ofrenda sí usted puede dar hasta el 100%, porque la ofrenda representa a Cristo, el amor que usted le tiene a Cristo, y el amor no tiene límite, dice la Biblia. Y la ofrenda de Cristo en la cruz del Calvario, Dios lo dio todo, no 1%, lo dio todo. Yo espero que esta iglesia, que ha sido una iglesia fiel a Dios, generosa con la obra de Dios por muchos años, hermanos, mientras ustedes adoran en esta iglesia, seguro se lo han dicho, pero no le hace daño que yo se lo repita. Mientras ustedes adoran aquí, fondos que se generan aquí de diezmo permiten no solamente que aquí pueda haber un pastor, sino que en otros lugares, pastores que están ahora mismo trabajando son sostenidos por fondos que esta iglesia devuelve de diezmo a Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista tiene que predicar el evangelio en todas partes. La asociación tiene distritos abiertos que no reúnen para pagar al pastor, pero aún así hay que abrirlo porque hay gente ahí para predicarle. La iglesia no abre un distrito donde va a tener ganancias. La iglesia abre donde hay gente para predicarle. Pero ¿qué pasa? La fidelidad de iglesias como estas permiten que de lo que sobra aquí se pueda pagar a pastores en otro lugar que están predicando el evangelio. Fíjense lo importante de que ustedes se mantengan fieles, de que el 100% de esta iglesia participe en el sistema de diezmo. Tal vez no somos una iglesia que bautiza grandes cantidades, pero por medio de la influencia de su fidelidad, ustedes participan en el bautismo de cientos de personas que se hacen en otro lugar. Yo animo a la iglesia nueva de Villahermosa
a mantenerse fiel al Señor hasta el final. Animo a los hermanos que por alguna razón no están diezmando a que se integren al plan de Dios, no se les rebelen a Dios, sigan las instrucciones de Dios y Dios los va a bendecir hasta que sobreabunde. Animo a los padres a enseñar a sus hijos a reconocer a Dios con sus entradas. Animo a los hermanos que Dios ha bendecido con recursos, con influencia, con trabajos que son por lo menos dignos, buenos. No le fallen a Dios. No se olviden de dónde viene lo que tienen. No se olviden quién los llevó donde están. Por eso Dios le dijo a Israel: cuando tú entres a tierra y te vaya bien, no te olvides quién fue que te bendijo. Los seres humanos tendemos a olvidarnos quién nos llevó al lugar de la prosperidad. Cuando estamos en el hoyo, oh Señor, pero cuando salimos del hoyo, nos distraemos mirando las nubes, el sol, las estrellas. Hermanos queridos, creo que esta semana Dios se ha revelado a nosotros de una manera sencilla, de una manera directa. Ustedes nos han preguntado por qué Dios mandó esos temas a esta iglesia. Sencillo, hermano, Dios ama a esta iglesia. Dios quiere que esta iglesia le conozca cada día más, profundamente más. Dios quiere que esta iglesia enfatice la relación, el ser antes que el hacer. Dios les ha bendecido a ustedes mucho. Dios aprecia mucho lo que ustedes hacen, pero lo que Dios más quiere de ustedes es su corazón. Es su corazón, para Él poder entonces darle la vida eterna. Ahora no les hago un llamado para que vengan, más bien les pido que me permitan tener una oración por ustedes como iglesia, por ustedes como familia y como individuos también. Si son amables, levántense ante la presencia del Señor en este momento, mientras yo hago esa oración. Querido y bondadoso Padre que estás en el cielo, en la medida en que estudiamos tu palabra, cada vez más nos convencemos de que nos hiciste un gran favor al traernos a tu iglesia remanente, tu iglesia verdadera, tu iglesia que respeta tu palabra, tu iglesia que se asegura de hacer las cosas de acuerdo aún así, dice Jehová. Señor, al concluir esta semana, te damos las gracias por el regalo más grande que nos has dado, el regalo de la salvación. Y te damos gracias por autorrevelarte a nosotros. Y todos aquí puestos de pie, aceptamos con humildad que tú eres el dueño de todo. Nosotros, dueños de nada. Y nos da mucha alegría poder decir que somos tus administradores. Queremos usarlo todo, queremos utilizar las cosas de una forma que le dé gloria y honra a tu nombre. El tiempo que tú nos das, ayúdanos a usarlo para gloria tuya. Ayúdanos a guardar bien el sábado. Los talentos que tú nos das, queremos ponerlo aquí al servicio de tu obra, como nuestros jóvenes lo están haciendo. El dinero que tú pones en nuestras manos, líbranos, Señor, de fallarte poniéndole la mano a dinero sagrado, a dinero que tú apartaste. Ayúdanos a cumplir, a ser fieles y a dejar los resultados en tus manos. Así, Señor, la salud, el cuerpo, todo lo que tú nos has dado, lo queremos usar para gloria tuya. Gracias, Señor. Bendice esta iglesia. Gracias por la bendición que ha sido la iglesia nueva de Villahermosa. Gracias por la influencia de esta iglesia, que llega lejos, mucho más lejos de este lugar. Gracias porque en el cielo esta iglesia verá muchas almas que llegaron por la fidelidad de los hermanos de este lugar, por la generosidad de ellos. Síguelo prosperando. Nuestros hermanos que por alguna razón no tienen trabajo, bendícelos, Señor, con un trabajo. Aquellos que tienen su trabajo, bendícelos para que los mantengan, para que lo hagan bien, para que prosperen aún más, Señor. Bendice las familias, a esos muchachos nuestros que están allá arriba, que son nuestros hijos, que son tuyos.
Prepáralos para que cuando les toque el momento, ellos también sean fieles a ti, Señor. Y finalmente, el día que tú vengas, que todos los que estuvimos en este culto o participando de este culto por algún medio, también estemos contigo en la patria celestial. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.